Son las 9:06. Recibimos ahora al señor Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que ha publicado el día de ayer un comunicado severo a propósito de las declaraciones formuladas por el presidente de la República en Amazonas, advirtiendo que el tema inusitado, es decir, contradictorio con lo que había dicho Mirta Vázquez de la expropiación o nacionalización de una empresa minera o explotadora de recursos naturales, tiene un impacto negativo sobre la confianza y la inversión privada en nuestro país. Señor Pablo de la Flor, buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, ahora último me sucede que cada vez que debo conversar con usted aparece un tuit que modifica los términos del debate público. En este caso es uno del ministro de Economía, publicado a las 8:40, y sobre el que yo le pido por favor que nos ayude a comprenderlo. Dice Pedro Franque, y lo ponemos en la pantalla: nacionalizar el gas de Camisea significa ponerlo al servicio de los peruanos y en particular de nuestros compatriotas del sur. No significa de ninguna manera estatizar la actividad privada. La masificación del gas para beneficio de todos los peruanos es nuestro compromiso. Señor Pablo de la Flor, por favor, interprétenos cuál es la posición oficial del gobierno frente a Camisea. Bueno, la verdad es que es un tuit que lo que pretende es darle un significado menos tremendista al tuit anterior que había sacado el presidente. Desde esa perspectiva, creo que inyecta una cuota de razonabilidad en esta discusión. Pero recordemos que el presidente se refirió no solamente a la nacionalización, se refirió y usó el término estatizar. Ajá. Él se refirió directamente a la estatización, de manera que este intento de clarificación por parte del ministro de Economía, aunque bienvenido, resulta insuficiente. Necesitamos señales más claras y contundentes de parte del presidente respecto de los lineamientos en materia de política económica que él quiere impulsar, porque lo que estamos viendo es una constante de señales contradictorias que no hacen sino generar dudas e instalar la desconfianza entre los inversionistas en momentos en el que el país necesita sumar todas las voluntades para salir de esta grave crisis que nos... Y estas, contradicciones, estos dichos que se desdicen, que se interpretan, ¿Cómo lo entiende usted en el sentido de, claro, a veces es muy difícil leer la mente del presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero ocurre siempre de la misma manera, es decir, y lo he preguntado antes, está en una plaza, le genera una circunstancia y habla, no sabemos si es profesamente, confundiendo, definiciones, el tema de estatizar, el tema de expropiar, y después se interpreta como masificar. Y claro, para la gente que no tiene la necesidad de entender como especialidad el asunto, también se le hace una especie de pelota de gato en la cabeza, porque no logramos entender hacia dónde apunta, o nos están tomando el pelo a todos, ¿no? Correcto, Mónica, y creo que no ayuda el mutismo presidencial con la prensa, no ayuda, porque si tuviéramos un espacio de deliberación pública con la posibilidad de rendición de cuentas y acceso de los medios al presidente, rápidamente se podrían ir despejando inmediatamente después de la declaración estas incertidumbres y dudas. Pero es correcta su apreciación. Yo la comparto, creo que hay un ánimo que está muy ganado por la lógica de la campaña, de la cual el propio presidente no parece haberse sacudido, y claro, cuando está en una coyuntura como la de ayer en Bagua, pues se deja llevar por esos ánimos, y lo que terminamos teniendo pues son estas declaraciones confusas, contradictorias y sumamente peligrosas, habida cuenta de la coyuntura que vivimos actualmente en el país. Y estamos viendo que ya el crecimiento se está ralentizando, la proyección de inversión
privada para el próximo año son realmente alarmantes. Todos los analistas coinciden en que va a haber un tremendo ajuste en términos de caída de la inversión, y eso pues va a arrastrar el crecimiento económico que tanto necesitamos estimular en el país. Señor de la Flor, ¿cómo está? Buenos días. Lo que manifiesta el presidente y manifiestan algunos miembros del gabinete es el tema de la masificación del gas, ¿no? Es cierto, este tema no tiene que ver con el contrato propiamente dicho, pero ¿de qué manera o qué proceso se debe seguir de parte básicamente del Ejecutivo para lograr esta masificación del gas, para que llegue a la mayor cantidad de peruanos posible? Sí, Carlos, le agradezco la pregunta porque creo que nos ayuda a comprender mejor cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo. El modelo de masificación del gas que el Perú ha seguido a lo largo de los últimos años no ha funcionado. Y muestra de ellos es que el proyecto 7 regiones, que era un proyecto para llevar el gas a zonas altoandinas, ha sido declarado desierto casi 4 veces. Los intentos de proinversión, de sacar adelante este proyecto, han quedado frustrados. Y lo que necesitamos es un nuevo modelo de masificación con un liderazgo público, con un liderazgo estatal para la construcción de las redes que necesitamos a fin de llevar el gas a más peruanos. Actualmente pero tenemos... Esa plata, ese proceso, además de la falta de liderazgo, depende de qué o de quiénes, depende de el gobierno de turno, el fracaso tiene que ver con eso, no hay una demanda, ¿cómo? Para que la gente pueda entender, porque también tenemos y nos genera esa confusión, ¿no? Correcto, Mónica, lo que tenemos es una producción de 1.600 millones de pies cúbicos al día de gas, de los cuales se exportan 600, otros 600 se destinan al consumo interno, y hay 400 que se tienen que reinyectar porque no hay demanda. Entonces, no tenemos un problema de falta de gas, lo que tenemos es un problema de falta de infraestructura para llevar el gas a más hogares. Esa infraestructura es significativa en términos de su costo, y lo que requiere es una intervención pública para su construcción, porque no es rentable para una empresa desarrollar esa infraestructura habida cuenta de las dificultades que hay para amortizarla, porque la demanda es fundamentalmente demanda de hogares en las regiones y seguramente por ahí también demanda muy importante vehicular. Pero en la parte de demanda de hogares lo que necesitamos es la inversión pública, o mejor dicho, el lineamiento en materia de políticas públicas para construir esa red. Una vía puede ser visitar esto y dejar la construcción en manos del consorcio que menos subsidios requiera. La otra es tener un liderazgo público en la construcción propiamente dicha. Pero en este tema, y para no entrar, digamos, en los detalles técnicos, en este tema hay una amplia coincidencia y consenso. Todos están de acuerdo en masificar el gas y todos están de acuerdo en que hay que replantear, hay que repensar el modelo de masificación del gas. Pero ese tema, como bien señalaba Carlos, no tiene nada que ver con el contrato de camisea. Eso depende del Estado y depende de las decisiones que tome el Ministerio de Energía y Minas y, por supuesto, de los lineamientos que establezca el propio presidente. Señor de la Flor, usted nos ha dicho que todos están de acuerdo en participar en este proyecto de masificación del gas, pero ¿es rentable para uso doméstico o hace falta que ese gas se dirija también, como es el caso en Lima, a empresas que requieren grandes cantidades de gas? Claro, es un mix, Fernando, de las dos. O sea, hay una demanda industrial, pero acordémonos que la demanda industrial pues no puede ser el ancla para el sistema de distribución en Ayacucho, porque no hay empresas de envergadura que vayan a demandar gas en Ayacucho. Entonces, el modelo actual básicamente entraña un subsidio cruzado de las grandes empresas al consumidor doméstico, pero ese modelo no se puede usar para llevar el gas a regiones altoandinas. Por eso la necesidad de rediseñar el esquema. De otra parte, sin embargo, hay que ser conscientes de que no es económico llegar con el gas natural a zonas demasiado apartadas. Quizá en esos lugares que están lejos de los ductos principales se podría llegar con otros combustibles, como puede ser el LP,
o sencillamente tener la opción de la electrificación para el uso doméstico, por ejemplo, en las cocinas. Entonces, lo que hace falta es una política energética nacional que establezca prioridades y que trace objetivos compartidos al que se puedan sumar todos los agentes económicos. Y reitero, no hay una discusión en realidad respecto a la masificación. Todos queremos la masificación, pero no vamos a llegar a la masificación distrayéndonos en estas discusiones absurdas sobre la estatización de activos de un consorcio que ha invertido 11.000 millones de dólares y que además ha generado casi 15.000 millones de dólares en pagos de tributos y regalías. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Pablo de la Flor. Recuerdo que usted es el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Que tenga muy buenos días. Gracias por su presencia en RPP. Vamos a tomar contacto con nuestra compañera